Muchachos, entonces comenzamos con el primero de los ejemplos. Vamos a calcular la expresión para la función e a la x como una serie de Maclaurin. Entonces recordemos un poco, lo que tenemos es que cuando vamos a calcular una función o vamos a representar una función como una serie de Taylor, lo hacemos por medio de la expresión que tenemos acá, donde ya sabemos que todo este término que aquí corresponde a los coeficientes de la serie, como lo vimos en la explicación anterior. Ahora sabemos que si a es igual a cero, entonces vamos a estar centrados en cero, no, corresponde al caso particular de una serie de Maclaurin. Lo que tenemos que calcular son comenzar por calcular el valor de las derivadas de nuestra función, en este caso e a la x. Entonces, todos sabemos que las derivadas hasta cualquier derivada a cualquier orden de la función e a la x es e a la x. Entonces vamos a tener que todas las derivadas, hasta la enésima derivada de la función con respecto a x va a estar dado por la misma relación, por la misma función. Pero en este caso tenemos que calcularla, sabemos por ser una serie de Maclaurin, tenemos que calcularla sobre evaluada en cero, ¿no? Entonces es calcular sus derivadas evaluadas en cero. Por lo tanto, para todas las derivadas, para todas las n primeras derivadas de la función evaluadas en cero, vamos a tener que la expresión va a ser e a la cero, que es igual a uno para todo n, ¿no? Para cualquier derivada. Entonces, podemos escribir nuestra serie de Maclaurin como la sumatoria, ya sabemos, ¿no? Sumatoria de términos infinitos de mis coeficientes que van a estar dados por esta expresión. Por esto mismo estábamos calculando el valor de las n derivadas, n primeras derivadas de la función evaluadas en cero. Y podemos escribir, entonces reescribiendo este término, ¿cierto? Que es el que sabemos que es uno. Entonces nuestra serie va a quedar expresada de esta forma, ¿no? Como x a la n sobre n factorial, donde los primeros términos los podemos ver aquí al lado derecho. Bien, entonces una vez hemos encontrado la serie de Maclaurin que representa nuestra función e a la x, queremos encontrar el radio de convergencia o el intervalo de convergencia. Y para esto hacemos lo que hemos venido haciendo en las últimas clases, que es usar la prueba de la razón, ¿no? Entonces, como sabemos, la prueba de la razón está por este límite. Se trata de calcular el límite cuando n tiene infinito de nuestra razón entre el término n más uno y el término n de la serie, todo esto en valor absoluto, ¿no? Entonces, expresando el término n más uno, que es este término de acá, dividido el término n, que sería este que está acá, está invertido para expresarlo como una multiplicación, vamos a obtener los siguientes términos, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando queremos simplificar, lo que vamos a hacer es tratar de dejar los términos que podamos cancelar y ver qué nos queda, ¿no? Entonces, este término x a la n más uno se puede escribir como x por x a la n. Y de la misma forma, el término n más 1 factorial se puede escribir como n factorial por n más 1. Simplificando la expresión, obtenemos la siguiente expresión que está acá, o la podemos escribir de esta manera, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a calcular el límite, cuando n tiende a infinito de esta expresión, vemos que este denominador va a crecer mucho, por tanto, toda esta razón va a tender a cero, ¿no? Entonces, no importa, independientemente del valor que tenga x en esta expresión, en el cálculo del límite, este límite cuando n tiende a infinito va a ser cero. Como cero siempre es menor que uno, quiere decir que es una serie que converge para todo valor de x y como habíamos visto antes, el radio de convergencia decimos que es infinito. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver acerca de la serie de Maclaurin para representar la función e a la x, podemos ver qué pasaría si hacemos x igual a uno. Entonces nuestra función pasaría a ser el número de Euler, y en la expresión de la serie que representa la función, reemplazando x igual a uno, pues vamos a encontrar la serie uno sobre n factorial, ¿no? Entonces, si pudiéramos sumar los infinitos términos de esta serie, encontraríamos que el valor total sería el número de Euler. Como otro ejemplo que podemos revisar rápidamente está el caso de una serie de Taylor, encontrar la serie de Taylor para la misma función e a la x,
pero entonces ya no estamos centrados en cero como era el caso anterior, sino ahora vamos a estar en a igual a 2. Entonces, con la facilidad que presenta el hecho de que todas las derivadas de la función y a la x también pues son la misma función, podemos evaluar rápidamente todas las enésimas primeras derivadas de la función evaluadas en 2 que va a ser igual a e a la 2 de tal manera que la serie de Taylor, que estaría expresada por esta ecuación que encontramos aquí de manera general, podemos reemplazar entonces los valores de la función, de las derivadas de la función evaluados en 2 que en este caso sea la 2 y esta sería la serie de Taylor centrada en 2 que representaría nuestra función e a la x.